Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, no sé si me escuchan bien. Mi nombre es María Eugenia Ortega. Yo doy clases los miércoles, soy profesora ayudante de la cátedra con Daniel Vicente y van a tener conmigo clases todos los miércoles. Bueno, veo que ninguno está en vivo, ahí están como conectados, pero bueno, ninguno está como disponible. Bueno, disculpen, pero tenía un problemita con la computadora, por eso les avisé en el grupo. Les decía, conmigo van a tener clases todos los miércoles. En esta primera parte vamos a ver todo lo relativo con el programa antiguo, la bolilla 3 de Poder Constituyente y Reforma, y la bolilla 4, todo lo relativo a supremacía constitucional y control de constitucionalidad. Me estoy refiriendo al programa viejo, porque yo sé que hay muchos con programa viejo y otros con programa nuevo. Bueno, calculo que ayer les comentó Daniel del tema de la bibliografía, en eso hay como libertad en cuanto a la bibliografía que ustedes puedan conseguir, la que tengan, la que les presten. Generalmente lo que sí, si bien pasó hace 20 y pico de años, pero siempre repetimos lo mismo, que por supuesto el libro o la bibliografía que ustedes tengan sea con la reforma de 1994. En esta primera parte vamos a comenzar con la bolilla 3, que les decía que es de poder constituyente y de reforma, y también vamos a ver algunos fallos que yo les voy a ir comentando, casi siempre yo al principio de la clase nuestra, porque es la de comienzo, pero sí les voy adelantando los temas de la semana siguiente, cosa que ustedes puedan ir buscándolos y si pueden ir leyéndolos mucho mejor, así hacemos como una especie de ida y vuelta, atento que ya la virtualidad de por sí es un poco complicada para todo lo que es la parte de fallos y las explicaciones, por eso lo que les pido sobre todo es que estén atentos a los temas que yo les voy diciendo. Bueno, ahí conozco a alguno, a Juan Martín, que estén atentos a los temas que les digo, cosa que ustedes los puedan buscar. Entonces, en principio, van a tener conmigo todos los miércoles. El miércoles que viene es 24 de marzo, es feriado. Así que yo ahora les anticipo, la clase siguiente va a ser el 31 de marzo, y les voy a decir todos los temas relativos, así tienen 15 días como para poder buscarlo. Bueno, lo que les digo es el tercer cuatrimestre que hago con el tema de la virtualidad, y la verdad no es lo que más me gusta, pero bueno, todos los profesores creo que decimos eso. Estuve hablando con Daniel, no sé si los parciales van a ser virtuales o presenciales. El año pasado fue todo virtual, no sé, este año leí que capaz que los parciales son virtuales, pero bueno, eso no lo disponemos nosotros. Bueno, en esta primera parte les comentaba, vamos a arrancar con lo que es la bolilla 3, que es todo lo relativo, ahí veo a Luis, que también conectado, que por lo menos les veo las caras, porque si no les digo la verdad, es a veces uno comente de una clase y solamente tengo cartelitos, ¿no? Entonces, bueno, ya por lo menos 2 conectados. Les decía, en esta primera parte, todo lo relativo a la bolilla 3 del programa viejo, es poder constituyente y reforma. Si tienen alguna duda, yo en eso no tengo problema, frenan o me escriben o me hacen la pregunta directamente, me cortan, es decir, tratamos de manejarnos como si estuviésemos en una clase presencial. Yo les decía, la bolilla 3 consta como de 2 partes. Primero, todo lo relativo a la parte de poder constituyente, que es lo que vamos a comenzar hoy, que es algo teórico, tenemos que ver concepto, clases, límites, titularidad, y después todo lo relativo a reformas. Ya les voy anticipando que por un tema de tiempo, y aparte yo sé que ustedes las han visto en historia, yo doy como leídas y como sabidas todas las reformas que sufrió la Constitución de 1853, desde la de 1860 en adelante. La que sí vamos a ver bien, y producto de toda la etapa preconstituyente, la ley declarativa y los fallos que dieron origen a esa reforma, es la de 1994. Entonces les digo esto
porque atento que ya hay 15 días que ustedes traten en lo posible de ir como refrescando los conocimientos con las reformas que sufrió la Constitución de 1853, ¿se acuerdan? 1860, 1866, 1898, 1949, 1957 y la última, la de 1994. Dejamos de lado la de 1972, porque no fue durante un gobierno de iure, sino fue un gobierno de facto, si no lo consideramos como reforma, pero sí les pido que lean todas las reformas estas hasta la de 1994. Si quieren comenzar con la de 1994, no hay problema, pero les digo como para que vayan avanzando. ¿Ya tenemos fecha de parcial o no todavía? Les pregunto. No, no nos dijo el profesor. Ah, bueno, pero eso Josefina, eso se establece por consejo, así que estén atentos porque habitualmente la primera, sí, es decir, a ver, los cuatrimestres de toda la vida, siempre la primera fecha era aproximadamente mayo, mediados de mayo, así. El cuatrimestre del año pasado, el primero, ¿se acuerdan que comenzó la pandemia? Ahora va a ser, el viernes va a ser un año, comenzó el 19 de marzo, y nos extendimos hasta agosto, el primer cuatrimestre del año pasado. Fue como bastante atípico, por decirlo. Después solamente, bueno, ustedes lo saben bien, si cursaron las materias de primer año. Después tuvimos 15 días de vacaciones y arrancó el segundo cuatrimestre. Eso con la anomalía por la pandemia del año pasado. Habitualmente el primer cuatrimestre comienza ahora en marzo y termina a fines de junio, principios de julio. Les digo esto, pero bueno, porque este cuatrimestre va a ser, para mí va a ser como ya un mix. Tengo entendido que hay materias, las materias prácticas que ya la están cursando, que no son virtuales, sino que son presenciales. Así que por eso les digo, después averigüen bien, si quieren, la fecha de finalización de este primer cuatrimestre y también las fechas de examen. Bueno, ya pasé todos los avisos. Arrancaríamos entonces ahora con poder constituyente. ¿Alguno tiene una idea cuando decimos poder constituyente, qué significa o qué les trae a ustedes, con qué lo pueden relacionar, con qué? Porque son términos que las materias de primer año, sobre todo en historia, algo pueden haber visto. ¿Tienen alguna idea o cuando uno dice poder constituyente, con qué lo relacionan o qué les parece que puede llegar a ser? Hay un chat. Si pueden, porque les digo, entre que leo y todo, se puede relacionar con, si pueden hacerlo así oral, mejor, así no pierdo tiempo en leer el chat. Se puede relacionar con el poder que tiene el pueblo para asignar el cuerpo de representantes. Sí, sí, que recién me habló Guille Constanzo, pero les pido en lo posible, porque ya lo he probado en otros cuatrimestres, que si yo entre que leo, se la leo a ustedes, ahí como me parece que si la pueden hacer, que la escuchemos todos, está bien. Pero bueno, les leo lo que pusieron. Se puede relacionar con el poder que tiene el pueblo para designar el cuerpo de representantes. Bien, es decir, es un poder que tiene el pueblo para, en definitiva, designar, acá por lo que me dicen, un cuerpo de representantes. ¿Alguno sabe de dónde surge y por qué el pueblo tiene el poder y no lo tiene alguien más o algún otro instituto? Es decir, como para, primero como ideas sueltas, como para irlo enganchando el tema. Los escucho, por eso guardo silencio. ¿O de dónde surge esto, que sea el pueblo? Una parte de la Constitución que ustedes saben, o la han leído. Profe, ¿puede repetir El preámbulo. Bien, recién ingreso, sí. Yo, esperen, Sofía Pomponio, recién me preguntó si puedo repetir la pregunta. Yo les decía que
para ir enganchando las ideas, decíamos que el pueblo es en definitiva quien tiene esta capacidad para elegir a sus representantes. Entonces yo les decía, ¿de dónde les parece que a ustedes surja que sea el pueblo que tiene esta competencia o esta capacidad para elegir? Del artículo 1 de la Constitución Nacional. El artículo 1 te establece forma de Estado y forma de gobierno, pero alguien Del más preámbulo. dijo otra cosa. Josefina, del preámbulo. ¿Por qué? ¿Cómo empieza el preámbulo? No los representantes del pueblo. Bien. No los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que lo componen. Entonces, ese es el comienzo del preámbulo. ¿Y alguien se acuerda al final del preámbulo? Ordenamos. Es una sigla que yo les digo como mnemotécnica, que es la sigla ODE. Y establecemos la Constitución para la Nación Argentina. Bien, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina. Entonces, del preámbulo surge que el poder constituyente, porque no los representantes, y ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina, podemos establecer que del preámbulo surgiría que el poder constituyente, en definitiva, lo tiene el pueblo. Ahora, ¿a ustedes qué les parece que es esto del poder constituyente? Como idea, ya nos vamos acercando, después buscamos la idea, ¿no? Pero a mí me gusta que como que tiren ideas y entre todos podamos armar algo. ¿Qué sería entonces para ustedes, en virtud de lo que más o menos pudimos ver del preámbulo? ¿Qué sería, en palabras coloquiales, en las palabras que ustedes lo quieran decir, qué sería para ustedes el poder constituyente? ¿Cómo podrían definir el poder constituyente? Si decimos que es la capacidad, es la competencia que tiene el pueblo, ¿para qué? Las palabras te lo dicen, para constituir una nación, para constituir un pueblo de una determinada forma de gobierno, con unas determinadas características que se ven plasmadas en la Constitución. Constituir, Bien. crear. Entonces, poder constituyente, está bien, y siguiendo ahora sí una definición, ustedes por ejemplo la definición de poder constituyente la pueden ver de diferentes autores, Quiroga Lavie, Vidar Campos, Edmejian. A mí me gusta una que es bastante sencilla de entender, es la de Vidar Campos, porque él, siguiendo un poco lo que decía Juan Martín, él lo que define poder constituyente, primero definiendo cada uno de los conceptos en forma separada. Este autor considera, Vidar Campos, considera que el poder es la capacidad, competencia o energía para un determinado fin. Poder, la definición del diccionario, competencia, capacidad o energía para un determinado fin. Y constituyente es que constituye, que da constitución. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Vidar Campos, uniendo ambos conceptos, poder por un lado y constituyente, sería la competencia, capacidad o energía que tiene el pueblo para constituir el Estado, para organizar el Estado, para establecer su estructura jurídico-política. Es decir, eso sería un poco la definición de Vidar Campos que él considera, se las vuelvo a decir, poder constituyente es la competencia, capacidad o energía que tiene el pueblo para dar constitución al Estado, para organizarlo, para establecer su estructura jurídico-política. Otro autor, que ahora les voy a comentar por qué te los traigo también, de Derecho Constitucional, Zarini, con Z, Zarini, define al poder constituyente como la facultad de acción, como la capacidad del pueblo para proveer a la organización política y jurídica del Estado, dándole una constitución y para revisar esta, esperen que estaba apagando el celular.
les decía, y para revisar esta, cuando lo crea necesario, en forma total o parcial, una vez sancionada. Les vuelvo a leer la definición y les comento por qué, en definitiva, traigo a colación la definición de Zarini. Zarini define al define al poder constituyente como la facultad de acción, como la capacidad del pueblo para proveer a la organización política y jurídica del Estado, dándole una constitución, y para revisar esta cuando lo crea necesario, en forma total o parcial, una vez sancionada. ¿Qué diferencia tenemos entre la definición de Zarini y de Vidar Campos? Utilicemos como sinónimo capacidad, facultad, y lo del pueblo estaría, y lo de la Constitución también, y lo de organizar también. Pero, ¿por qué les traigo la definición de Zarini? Va un poquito más allá. ¿De qué habla Zarini? La última parte de la definición. De revisar o modificarla. Bien, entonces, cuando Zarini habla de revisar o modificar la Constitución vigente una vez sancionada, se los traigo un poco como para enganchar el otro tema que tenemos que ver desde el punto de vista teórico, que el poder constituyente se clasifica entre poder constituyente originario, que también lo van a encontrar como fundacional o primigenio, y poder constituyente derivado o reformador. Entonces, poder constituyente originario, o primigenio, o fundacional, y poder constituyente derivado o reformador. Por eso engancho la segunda parte de la definición de Zarini, porque en definitiva Zarini hace alusión a lo que decía Juan Martín de este poder constituyente derivado, que es el que se utiliza cada vez que se reforma o se modifica la Constitución. Entonces, ¿qué sería el poder constituyente originario? Concretamente, es el que se ejerce en la etapa fundacional del Estado. Es decir, profe, ¿puede repetir la definición de Zarini? Sí, vuelvo para atrás con la definición de Zarini. Se las leo. Define al poder constituyente como la facultad de acción, como la capacidad del pueblo para proveer a la organización política y jurídica del Estado, dándole una constitución, y para revisar esta, cuando lo crea necesario, en forma total o parcial, una vez sancionada. Aprovecho y toma. Yo les decía que de la segunda parte de la definición de Zarini me da a mí el pie como para explicarles a ustedes que el poder constituyente se clasifica en poder constituyente originario y poder constituyente derivado. Les decía que el poder constituyente originario es el que se ejerce en la etapa fundacional del Estado, es decir, cuando se funda el Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se funda el Estado, cuando el Estado argentino aparece a la vida jurídica. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo les parece que se ejerció el poder constituyente originario en nuestro país? ¿En qué año? Cuando en nuestro Estado surgió la vida jurídica. ¿Cuándo fue? ¿1853? Bien, cuando se sanciona la Constitución, Sí. en 1853. 1 de mayo se jura de 1853. Este poder constituyente, yo les decía que a partir de que el pueblo, a través de la Constitución, organiza la estructura jurídico-política del Estado. ¿Cuándo fue? Cuando se sancionó por primera vez la Constitución, 1 de mayo de 1853. A su vez, este poder constituyente, podemos decir como característica, es supremo, extraordinario e ilimitado. Supremo, extraordinario e ilimitado. ¿Por qué decimos supremo? Porque no hay ningún poder por encima de él.
Por eso le decimos que es un poder supremo. Es extraordinario porque solamente se ejerce en casos de excepción, en nuestro caso, en el año 1853, solamente esa vez. Y es ilimitado porque no tiene restricciones jurídicas en su facultad de acción. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tiene restricciones jurídicas en su facultad de acción. Los constituyentes de 1853, cuando sancionaron la Constitución, no tenían, en definitiva, una Constitución anterior o una ley que estuviese marcando cómo debían sancionar la Constitución. Sí tenían, que lo podemos considerar como antecedentes, los pactos que ustedes conocen, los pactos preexistentes, pero no existía ningún ordenamiento jurídico que estuviese limitando la posibilidad de acción de ese poder constituyente originario. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me interrumpen si no entienden algo? Eso yo no tengo problema. Acá me han puesto 1853, disculpen, pero como que voy leyendo después. Bueno, ¿quedó claro cuál es el poder constituyente originario? ¿Sí? Bueno, ¿cuál sería el poder constituyente derivado? Es el poder constituyente derivado o reformador. Es aquel poder que se ejerce cada vez que se reforma, se modifica, o como decía Zarini, se revisa la Constitución. Cada vez que se reforma la Constitución, que en un ratito vamos a ver que puede ser en forma total o parcial, pero se ejerce ese poder constituyente derivado. Este poder constituyente derivado siempre se ejerce en virtud de una habilitación constitucional. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ejerce en virtud de una habilitación constitucional. Existe un artículo en la Constitución Nacional que nos está diciendo cómo se tiene que ejercer ese poder constituyente derivado. En nuestro caso, ¿alguno sabe cuál es ese artículo que nos está diciendo cómo se ejerce el poder constituyente derivado? ¿El artículo 30? Bien, bien, el artículo 30 de la Constitución Nacional, que cuando salgamos de la parte de poder constituyente y entremos en procedimiento reformatorio, lo vamos a ver. Siguiendo con el programa, tienen, que algo ya vimos en la primera parte, tienen titularidad, es decir, que más o menos ya estaría contestada la pregunta, pero ¿quién es el titular del poder constituyente originario y del poder constituyente derivado? Bueno, ya lo vimos, en uno y otros casos es el pueblo, con esto que decíamos de la primera y de la última parte del preámbulo, no los representantes del pueblo, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución. Ahí nos estaría marcando el preámbulo, la titularidad del poder constituyente originario, y el poder constituyente derivado también es el pueblo. ¿Pero alguno tiene idea dónde está el fundamento en cuanto que la titularidad del poder constituyente derivado sea el pueblo? Porque quienes llevan adelante la reforma fueron elegidos por el pueblo. Bien, bien, bien. Perfecto. Te hago otra preguntita más, o a todos. Y esos que forman parte, lo que dijiste está perfecto, pero esos que forman parte de la reforma, ¿alguno tiene idea cómo se llaman? ¿Que hacen la reforma? ¿Integran qué? Lo que dice el artículo 30. ¿Qué integran? Los elegimos nosotros. Después vamos a ver cómo los elegimos. ¿Cómo se llaman? ¿Se llaman diputados? ¿Se llaman senadores? ¿O cómo se llaman? ¿Y qué integran del artículo 30? Bien, Guille, acá me escribieron. Integran bien la Convención Constituyente, perfecto. ¿Y entonces cómo se llaman? Constituyentes. Convencionales, la primera. Sí, está bien, convencionales. Entonces, volviendo al punto, la titularidad del poder constituyente derivado también reside en el pueblo, y ¿de dónde surge? Del artículo 30 de la Constitución Nacional, porque cuando leamos en un rato el artículo 30, tenemos una convención constituyente reformadora que va a estar formada por los convencionales, y los convencionales son elegidos por el pueblo.
¿Quedó claro eso? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, otra distinción que ustedes tienen en el programa es entre poder constituyente y los poderes constituidos. ¿Alguno tiene idea cuáles serían en nuestro país los poderes constituidos? ¿Cuáles serían los poderes constituidos? Poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo. Bien, los tres poderes, Sí. judicial, legislativo y ejecutivo. ¿Cuál es la distinción entre poder constituyente y los poderes constituidos? Que los tres poderes constituidos tuvieron origen en el poder constituyente. Y esta diferenciación entre poder constituyente y poderes constituidos es de suma importancia en países que tienen constituciones rígidas, como la nuestra. ¿Qué quiero decir? Cuando ustedes vean, creo que en la bolilla 1 o 2, cuando vean con Daniel los diferentes tipos de constituciones, van a ver que hay constituciones rígidas y constituciones flexibles. Nuestro país tiene una constitución rígida. ¿Por qué tiene una constitución rígida? Porque hay un artículo, que es el 30, que cada vez que se reforma la Constitución Nacional, ahora en un ratito lo vamos a leer, se exige un órgano especial y un procedimiento especial. Fíjense que es una rigidez orgánica y una rigidez extrema. Órgano especial y procedimiento especial. Este órgano y este procedimiento especial para reformar la Constitución es distinto a cómo en nuestro país, cómo se sancionan las leyes. Es decir, concretamente, si ustedes van dentro del Poder Legislativo al capítulo 5, van a ver varios artículos, que es del artículo 77 al artículo 84. Yo les voy mencionando artículos como para que ya empiecen a familiarizarse con los artículos de la Constitución. Entonces yo les decía, si ustedes van a Poder Legislativo, en el capítulo 5 van a tener un capítulo que es del trámite del proceso de formación y sanción de las leyes. Va del artículo 77 al 84. Esas disposiciones las tienen que respetar los diputados y los senadores para, en definitiva, sancionar una ley. Pero cada vez que se reforma la Constitución Nacional, vamos a ver que no se utiliza ese procedimiento, o, para ser más clara, se va a utilizar ese procedimiento para la ley declarativa de la reforma, pero después va a intervenir un órgano, que es el del artículo 30, que es la Convención Constituyente Reformadora. ¿Qué quiero decir con esto? Que el artículo 30 establece un órgano especial y un procedimiento especial para la reforma. Por eso decimos que como nuestra Constitución es rígida, tiene una rigidez extrema para su reforma, que lo establece el 30. Entonces les decía que es importante esta diferenciación entre el poder constituyente y los poderes constituidos, porque precisamente nosotros tenemos bien marcada la diferencia para reformar la Constitución. En cambio, en los países que tienen, por ejemplo, constituciones flexibles, el mismo órgano que se encarga de sancionar una ley ordinaria es el que se encarga de reformar la Constitución Nacional. Es decir, no tienen un órgano aparte u un órgano extraordinario como tenemos nosotros. Por eso nosotros tenemos una Constitución rígida. Y el artículo 30, insisto con eso, establece un procedimiento especial y un órgano especial. Como lo quieran decir, la Convención Constituyente, un órgano extraordinario, un órgano especialmente establecido a los fines de la reforma. Bueno, y el último tema con relación a poder constituyente es la parte de límites, que algo vimos, límites entre uno y otro. Ya les comenté, el poder constituyente originario, les dije recién que es ilimitado, es absoluto, es supremo, es decir, concretamente, es lo que yo les dije. Los constituyentes en 1853 no tenían un ordenamiento jurídico anterior que los estuviese condicionando. Sí, por supuesto, tenían la realidad social del medio, los pactos preexistentes, pero no lo tomamos como una norma jurídica anterior. En cambio, el poder constituyente derivado tiene límites, es limitado. ¿De dónde les parece a ustedes que surgen los límites del poder constituyente derivado? De la división de los tres poderes. A ver,
Sí son límites, a ver, que quiero contestar bien. Son límites, pero como en general, a ver si me entienden con esto. ¿De dónde surgiría concretamente que el poder constituyente derivado o ese poder reformador tiene límites? No sé si se Y entiende ya desde que lo elige el pueblo, ya se está marcando un cierto límite, que no puede ser cualquier persona. Cuando ya desde que sigue el artículo 30 de la Constitución Nacional, se está marcando también un límite que tiene que enmarcarse dentro de un proceso. Cuando el poder constituyente originario no tenía esos límites. Está bien, pero bueno, yo por ser mala ahora pero te puedo decir, bueno, pero también en definitiva a los diputados también los elige el pueblo, por Claro, decir, sí, si quiero decir, sí. yo porque quiero que vayas más a lo concreto. ¿De dónde les parece que surgirían los límites con relación a que cada vez que se reforma la Constitución? De la De la misma parte Constitución. dogmática, De la misma Constitución, límites formales que son el procedimiento sustanciales en el contenido, sí, es decir, lo que pasa es que estoy leyendo. Los límites, insisto, los límites del poder constituyente derivado sí surgen de la propia Constitución, pero ¿de qué artículo que yo les dije recién? Del artículo 30. El artículo 30, perfecto. Ahí vamos a encontrar límites formales. ¿Cuáles serían los límites formales? Un procedimiento especial que hay que en definitiva se tiene que cumplir, y un órgano especial que tiene que intervenir. Ahora vamos a entrar en un ratito en el 30. Eso sería procedimiento especial y órgano especial. Ahora bien, también yo les hablé recién de límites, porque también la clasificación de los límites la pueden ver por diferentes autores. Yo les comentaba que hay límites formales, que insisto, son los que establece el artículo 30, y también límites de fondo. ¿Cuáles? Esto es más complicado, pero creo que capaz que ahora cuando les diga los términos se me ocurre que los deben haber escuchado. ¿Alguno puede pensar en algún límite de fondo o de contenido que tenga este poder constituyente derivado? la parte dogmática que no se pueda reformar. Bueno, lo que decís vos, Josefina, es lo que en definitiva, capaz que te quedó por eso, en lo que definitiva estableció la ley declarativa de la necesidad de la reforma de 1994, que no se podía en definitiva, como decís vos. Claro, eso dijo el profesor ayer en la Como, clase. claro, Que pero eso hizo mención ayer el profesor. perfecto, pero eso es con relación a la reforma de 1994. Yo no estoy hablando Claro. puntualmente, está bien igual lo que decís, pero no estoy hablando de ninguna reforma en particular. Yo lo Claro. que digo es que podemos llegar a pensar en algún límite de fondo que tenga una constitución. Se relaciona con dos palabritas que no sé si alguna vez han escuchado. Y ojo, y parte de la doctrina, porque hay parte de la doctrina que no considera estos límites de fondo, y ahora lo vamos a explicar. ¿Alguna vez ustedes escucharon cláusulas o contenidos pétreos? Silencio. Bueno, ahora en un rato los voy a explicar. A lo que voy. Cuando yo les estaba haciendo la clasificación, yo le dije que puede ser límites formales o límites de fondo. Los límites de fondo se conectan con esto que yo les comentaba recién, con los contenidos o cláusulas pétreas. Lo vamos a ver en un rato cuando veamos el procedimiento, pero parte de la doctrina está de acuerdo con los contenidos o cláusulas pétreas, sobre todo encabezada una doctrina como más ortodoxa, como puede ser Vidar Campos, y otra parte de la doctrina no está de acuerdo con estas cláusulas o contenidos pétreos. Pero simplemente, como para cumplir con este punto, acuérdense que las limitaciones de fondo se relacionan si existen o no los contenidos pétreos. Bueno, con esto prácticamente tendríamos como resuelto el primer puntito, que es, no resuelto todavía, porque tenemos que hablar del poder constituyente antes y después de 1853 y el poder constituyente de las provincias, porque quería entrar ya en reforma. ¿Alguno tiene idea del poder constituyente antes y después de 1853? Antes
cómo se pudo haber ejercido? Con los intentos de constitución que hubo, 1819, 1826. Bien, ¿y antes? Con los pactos. Sí, un poquito y antes. Las asambleas. Bien, con asambleas, con los cabildos, es decir, esos fueron como intentos de poder constituyente originario. Acuérdense que después tuvimos dos constituciones, como decía Sofía bien, la de 1819 y 1826, que si bien fueron aprobadas por los congresos, acuérdense que el carácter unitario no fueron aprobadas por la mayoría de las provincias. ¿Se acuerdan de esas constituciones? La de 1819 y la de 1826. Bueno, ¿qué pasa en 1853? Yo les comentaba recién que en 1853 es cuando se ejerce el poder constituyente originario. ¿Por qué? Porque surge el Estado argentino a la vida jurídica. Eso se da en 1853. Ahora, ¿qué pasa? No sé si alguno se acuerda, la Constitución de 1853 tenía así un límite temporal. No sé si les suena algo esto de historia. Establecía una Cámara de origen, me pongo así porque voy leyendo, una Cámara de origen que tenía que ser una Cámara concreta, iba a funcionar como Cámara de origen, y un límite temporal. ¿Alguno se acuerda de esto, de haberlo leído en historia? ¿Tiene que ver con la reforma de 1860? Sí, tiene que ver, pero lo que decía antes de la reforma de 1860, lo que decía la Constitución de 1853, la originaria. Por eso, fíjense a dónde apunto, límite temporal. No sé si se acuerdan que la Constitución de 1853 tenía un plazo de irreforma, de que no se podía reformar. No sé si algunos se acuerdan de eso. Lo que decía la Constitución de 1853 es que la misma Constitución no se podía reformar hasta que pasase el plazo de 10 años de jurada por los pueblos. Es decir, ustedes saben bien, por todas las guerras internas, los pactos preexistentes y todo el conflicto que se suscitó para, en definitiva, la sanción de la Constitución de 1853, entonces una vez que se sanciona, se fija este límite temporal. Se decía que hasta que pasen 10 años la Constitución no se podía ser reformada. Por eso hablamos que era un límite temporal. Y después, como un dato de color, lo que se establecía en la Constitución de 1853 es que la Cámara de Origen, donde se tenía que iniciar el proyecto de la ley declarativa, iba a ser la Cámara de Senadores. Eso como un dato de color. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y ahí sí engancho lo que dice Sofía. En el año 1860, la Constitución de 1853 sufre la primera reforma. Entonces, al sufrir la primera reforma, ya se había violado, en definitiva, la propia Constitución del 53. ¿Cómo? No sé si ustedes se acuerdan, a su vez, la reforma de 1860 fue una reforma integral, es decir, ¿qué quiero decir con esto? Se incorporaron varios institutos, se derogaron otros, se trató de hacer como más federal a la Constitución de 1853, que proclamaba en el artículo 1 el federalismo, pero tenía un control político, era bastante unitaria en sus normas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se produce la reforma de 1860, y al ser esto que les comento, integral, por un lado, y por el otro lado, como había violado la Constitución de 1853, lo que dicen algunos autores, que para algunos autores la reforma de 1860 es una enmienda, es una reforma. Para otros es la finalización del ciclo del poder constituyente originario que había quedado abierto desde el año 1853. ¿Qué quiero decir con esto? Que para algunos autores, lo que pese a la apariencia de reforma, en el año 1860, lo que se da concretamente es que se agota este ciclo del poder constituyente originario que se había iniciado en 1853. Por eso cuando a veces ustedes ven
en algún libro que tenga esta postura, van a ver que habla de la Constitución de 1853/1860, porque lo que quieren decir es esto precisamente, que es el 1860 se produce la finalización de ese ciclo del poder constituyente originario que había quedado abierto en 1853. Eso es un poco capaz que está también la justificación, porque en definitiva con la reforma de 1860 se viola ese plazo temporal de la Constitución de 1853. Y por último, con relación a esto, queda nada más un poco ver cómo es el poder constituyente a nivel provincial. Yo, como les decía hace un rato, que el poder constituyente originario a nivel federal, a nivel nacional, fue ilimitado, a nivel provincial es limitado, y los límites surgen del artículo 5 de la Constitución Nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que las provincias tienen su propio poder constituyente, es decir, que tienen la capacidad de dictarse su propia constitución provincial, siempre y cuando cumplan con los postulados del artículo 5. Por eso decimos, que después cuando veamos federalismo lo vamos a ver, pero por eso decimos que el poder constituyente a nivel provincial es limitado, porque sí o sí tienen que cumplir con lo establecido en el artículo 5 de la Constitución Nacional. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Cómo venimos? Disculpe, profe, a mí no me quedó muy claro lo de los límites. Sí. La diferencia, digamos, entre formales y de fondo. Sí, está bien, está bien. Del poder constituyente originario a nivel federal, a nivel nacional, de que estamos hablando. Exacto, sí. De la clasificación que yo les traje, creo, ahora ya les digo, creo que es una, estoy en la duda si es Vanosi o Webejian, pero bueno, no importa el autor. Vos de todas las clasificaciones tenés que ir viendo a dónde apunta. La clasificación que yo les traje es, los límites pueden ser de forma o de fondo. Todo lo que se refiere a la forma se refiere al procedimiento, y en este caso, como lo establece el artículo 30, al órgano. Es decir, vos cuando hablas, salí de esto, cuando hablas de cualquier instituto, que hablas de algo formal, te referís a la forma, es decir, qué forma tiene que tener el trámite de la reforma, sería. Entonces, sí o sí, tenés que cumplir con una ley especial, que en un ratito lo vamos a ver, que es la ley declarativa de la necesidad de la reforma, y con que se elegir a los convencionales constituyentes, que se reúna la Convención Constituyente Reformadora y que efectúe la reforma. Eso ahora en un ratitín ya leo el artículo 30 y con eso me vas a entender. Eso es hacia el procedimiento, al trámite para reformar la Constitución. En cambio, los límites de fondo, que también ahora en un rato se los voy a explicar, es con esto que yo te digo, si hay contenidos o cláusulas pétreas. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, vuelvo con esto, parte de la doctrina, porque otra parte de la doctrina no está de acuerdo con los contenidos o cláusulas pétreas. Los contenidos pétreos serían aquellos principios que se encuentran en la Constitución Nacional, que pueden estar en forma expresa o en forma implícita, y para determinados autores sería imposible reformar la Constitución y en definitiva derogar estos principios. Por eso hablamos de fondo, porque hace más a los principios de la Constitución Nacional. En cambio, cuando hablamos de la forma, es el trámite que se debe cumplir para reformar la Constitución. No sé si más o menos con eso ahora ya, si no, en un ratito ya leo el 30 y me vas a entender bien. Pero no sé si con eso más o menos... Creo que quedó un poco más claro, sí, gracias. No, igual ahora yo arranco ya con el 30 y ya, que es lo que todavía no leímos. Es como que, por decirlo, toda la parte que estuvimos hablando, poder constituyente, clasificación, límites, titularidad, es como una cuestión meramente teórica. Ahora sí vamos a entrar concretamente en el artículo 30, que es el procedimiento que se tiene que realizar cuando se reforma la Constitución Nacional. Y ahí les voy a explicar bien la parte de los contenidos pétreos, de cómo se reforma, de cómo es el trámite, ya entramos en eso. ¿Alguna otra duda con relación a esto? Profe, tengo una duda. En la Constitución de 1853, ¿fue la única que se estableció el tiempo para hacer una reforma? O sea, esos 10 años. Sí. Sí. Por eso un poco es la postura esta de
sobre todo la de Vidar Campos, esta que yo les comentaba, que en 1860 como que se cierra el ciclo, porque en definitiva es como que la reforma de 1860 ya tiene un vicio o una ilegitimidad en cuanto a que se viola ese límite temporal de la Constitución de 1853. Entonces, un poco esto que yo les comentaba, entre que fue una reforma muy importante, fue una reforma integral, se le trató como de buscar esta vía como para habilitar en definitiva la reforma, que no se trató de una enmienda, sino que se cierra el ciclo del poder constituyente originario que había quedado abierta en 1853. Bueno, vamos a entrar ya en lo que sería procedimiento reformatorio. Con relación al procedimiento reformatorio, el único artículo que se refiere en la Constitución Nacional a la reforma de la propia Constitución es el artículo 30. Ahora se los voy a leer para estar en tema, pero este artículo tiene varias lagunas que han sido completadas muchas veces por el derecho consuetudinario, y en algunos, por eso estamos hablando esto que les decía hace un ratito, y en algunos puntos la doctrina no es muy pacífica, por ejemplo con esto que les decía o no de los contenidos pétreos. Vamos a ir viendo, primero se los leo y después vamos a ir viendo el procedimiento, concretamente cómo se dividen las etapas. Con relación al artículo 30, les leo, es un artículo muy cortito: la Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Bueno, les decía que este artículo, lo que nuestra Constitución, se los comentaba, establece un sistema más riguroso y establece una rigidez orgánica. ¿Por qué? Porque el artículo 30 establece esto que yo les decía, un procedimiento especial, que ahora vamos a ver, para que se sancione lo que se denomina ley declarativa de la necesidad de la reforma, y a su vez un órgano especial, que es este órgano que es la convención convocada al efecto, que es la convención constituyente o convención extraordinaria. Con relación al procedimiento, antes de entrar en el procedimiento reformatorio, les voy a decir 2 o 3 cositas. Fíjense que comienza el artículo estableciendo: la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. Acá es donde se engancha esto que yo les comentaba de los contenidos o cláusulas pétreas. Porque, ¿qué pasa? Dice en el todo o en cualquiera de sus partes. Eso nos da la idea que puede haber una reforma total o parcial. Con la reforma parcial no tendríamos problema. Con la reforma total es acá donde entra en contraposición con las cláusulas o contenidos pétreos. Porque, ¿qué pasa? Para los autores que consideran que existen estos contenidos pétreos, ellos lo que establecen es que si se da la reforma en forma total, podría pasar la destrucción de estos contenidos o cláusulas pétreas. Entonces, insisto, parte de la doctrina, encabezada por Vidar Campos, él sostiene, por ejemplo, que hay determinados contenidos en nuestra Constitución, como la forma de Estado, forma de gobierno, que sería imposible realizar una reforma total y con ello, o lo que llevaría a cabo, sería la destrucción de estos contenidos, ¿no? Entonces, lo que sostiene concretamente Vidar Campos es que este contenido, cláusula pétreo, va a seguir existiendo hasta que varíe como la estructura social que le dio origen a ese contenido pétreo. Es decir, Vidar Campos sostiene que sería imposible reemplazar el sistema federal por el sistema unitario, o la república por la monarquía, o la democracia por otro tipo de sistema. Entonces, él sostiene que si bien el artículo 30 establece la reforma total, para él
sería posible siempre y cuando se respeten estos contenidos o cláusulas P. Ya les digo, parte de la doctrina encabezada por él y con otros autores. En cambio, hay otros autores que, ahí lo van a encontrar, por ejemplo, a Quiroga Lavie, que es lo que sostiene que a tenor de lo que establece el texto literal del artículo 30, es decir, en todo o en parte, sería posible, en definitiva, una reforma total. La postura, por ejemplo, de María Angélica Geli, ella sostiene que el sostener un contenido pétreo es, ella lo habla más desde el punto de vista como sociológico, ¿no? Dice que es como un intento de una generación presente de detener las transformaciones que realice una generación futura, ¿no? Ya sean positivas o negativas. Es como la postura de ella, ¿no? Como que estar sosteniendo un contenido pétreo es en definitiva no ir acorde a las transformaciones, o positivas o negativas, que pueda realizar una generación futura. Capaz que la postura de Vidar Campos con relación a los contenidos pétreos, en este sentido, ¿no? Que cuando varía la estructura social que le dio origen a ese contenido pétreo, el contenido deja de serlo. Entonces, por eso, con relación ya, fíjense como en el artículo 30, ya encontramos en la primera parte, puede ser reformada en el todo o en parte. Hay autores que, considerando esta postura que acabo de comentar, no consideran que sería posible una reforma total si con ello conlleva a la destrucción del contenido pétreo, ¿no? Pero ya les digo, mitad de la biblioteca está de acuerdo y la otra mitad no. Otro tema, antes de entrar en el procedimiento reformatorio, es que fíjense que dice: la necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de las 2/3 partes, al menos de sus miembros. Entonces, otro tema, otra laguna, varias lagunas. 2/3 partes, en un ratito los vamos a ver, serían de los presentes o de la totalidad. Y otro tema, las 2/3 partes, ¿cómo se toman? ¿De las dos cámaras en forma conjunta, o de los 2/3 de la Cámara de Diputados y de los 2/3 de la Cámara de Senadores? ¿No? Son todas como interrogantes. Y el otro interrogante, ahora algunos ya tenemos la contestación, es en definitiva, ¿qué acto tiene que tener esta ley de necesidad de la reforma? Porque si ustedes leen, dice: la necesidad de la reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del acto declarativo? Tiene que ser por ley, tiene que ser una manifestación de ambas. Por ejemplo, Quiroga Lavie dice que tiene que ser una manifestación de ambas cámaras reunidas en asamblea. Bueno, ahí es otro interrogante. Y después, el gran interrogante son los 2/3. Si 2/3 de los presentes o 2/3 de la totalidad. Bueno, para ir despejando algunas dudas y no complicarlos con esto. Los 2/3, que yo les decía hace un ratito cómo se calculan 2/3, yo les dije, 2/3 de la totalidad, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, o por separado. Bueno, se calculan siempre los 2/3 por separado. 2/3 de la Cámara de Diputados y 2/3 de la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque ustedes saben que siempre la Cámara de Diputados tiene una diferencia numérica superior a la Cámara de Senadores. Entonces, si si hacemos 2/3, puede ser que prevalezca la voluntad de la Cámara de Diputados. Entonces, primer problema a resolver. Los 2/3 se calculan por separado. Y después, con relación a la naturaleza jurídica, la postura, por ejemplo, de Quiroga Lavie es que vieron como cuando la apertura de sesiones ordinarias, en un caso de asamblea legislativa, que fue ahora el 1 de marzo, bueno, él lo que considera que tendría que ser así, como en un caso de asamblea legislativa. Asamblea legislativa es cuando se unen las dos cámaras, diputados y senadores. Por ejemplo, para la apertura de sesiones ordinarias, ¿se acuerdan que el presidente dio un discurso ahora 1 de marzo? Bueno, así nunca se dio. ¿Cómo se le da? ¿Qué forma se le da en nuestro derecho al acto declarativo de la necesidad de la reforma? Siempre se le da forma de ley.
ustedes cuando lean las diferentes reformas van a encontrar siempre diferentes números de leyes, que son las leyes que fueron declarando la necesidad de las diferentes reformas. Y la última ley, que ustedes, ya me voy anticipando, que tienen que saber bien, es la 24.309, que es la ley que declara la necesidad de la reforma de 1994. ¿Puede repetir el número, profesora, de la ley? 24.309. Es la ley que declara la necesidad de la reforma de 1994. Esa ley la tienen que leer porque ahí sí surge un poco lo que decía Josefina. Ahora les voy cuando termine la clase les voy a decir lo que hay que leer para la clase que viene, pero surge un poco esto que yo les decía, que hablamos recién, que la parte dogmática no se podía reformar, surge otro temita importante, núcleo de coincidencias básicas, cláusulas cerrojo, todo eso surge de esta ley, que es la Ley de Necesidad de la Reforma, de 1994. Por ejemplo, les digo, leyes, ni siquiera para que las lean, pero para que vean siempre la forma de ley. En el año 1860 fue la Ley 234. En el año 1866 fueron dos leyes, 171 y 172. 1898, 3.507, 1949, 13.233. Eso es lo que les quiero decir para que vean cómo trabaja el Congreso, ¿no? Siempre declara la necesidad de la reforma y lo hace a través de diferentes leyes. La ley que ustedes tienen que saber es la última, la ley 24.309, y a su vez esa ley, y ya voy encarando otros temas, también cuando veamos los fallos, hubo intentos de, en definitiva, declarar la inconstitucionalidad de esta ley, la 24.309, porque después vamos a ver, cuando veamos concretamente el caso Polino, se viola un artículo de la Constitución Nacional para sancionar la ley 24.309. Pero bueno, eso se lo voy dejando para cuando veamos el tema de los fallos. Entonces, ¿cómo vienen? ¿Están muy cansados o podemos seguir un ratito más? ¿También? No me contestan. Bueno, sí, un poquito más, así vamos avanzando. Les decía, entonces, temas del artículo 30. Tenemos todo el tema que les comenté, que la Constitución puede ser reformada en todo, en cualquiera de sus partes, mitad de la biblioteca, contenidos pétreos, cómo debe trabajar el Congreso, cuál es la naturaleza jurídica del acto declarativo, y lo que ya les comenté, que en la práctica siempre se le dio forma de ley. Antes de entrar en el procedimiento reformatorio, dos cosas muy importantes. Fíjense, dos términos que utiliza el artículo 30. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso. Fíjense ese término, declarada por el Congreso. Y después cuando dice, pero no se efectuar, otro término, sino por una convención convocada al efecto. Vamos con esos dos términos, es decir, declarar y efectuar. Fíjense lo importante, declarar y efectuar. Entonces, el Congreso declara la necesidad de la reforma. ¿Qué significa que declara? Expresa la necesidad de la reforma. Pero la convención efectúa la reforma. Efectuar significa hacer. Fíjense que el Congreso declara la necesidad, es decir, expresa que se tiene que hacer una reforma, pero quien efectivamente hace la reforma es la Convención Constituyente Reformadora, ¿no? Entonces fíjense cómo estos términos nos abren un poco camino al procedimiento reformatorio. Ustedes, en lo que es el procedimiento reformatorio del artículo 30, vamos a encontrar 2 y 3 etapas. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces en los programas dicen 3 etapas y les voy a explicar cuál sería la tercera, pero como que la doctrina ortodoxa y clásica tiene 2 etapas. ¿Cuál sería la primera etapa que ustedes van a encontrar? Sería la etapa preconstituyente o de iniciativa. Preconstituyente o de iniciativa. La etapa preconstituyente o de iniciativa es cuando
el Congreso declara, esto que yo les decía, la necesidad de la reforma. El órgano natural donde se cumple esta etapa es en el Congreso, que es el que declara, el que expresa, el que manifiesta la necesidad de la reforma. Con relación a esta etapa, tenemos que ver que el artículo 30, yo les comentaba recién, solamente con relación a la mayoría, habla de 2/3. 2/3. Cuando veamos mayorías, vamos a ver que los 2/3 es una mayoría agravada. Es decir, tenemos la mayoría como común, es MAP, que es la mayoría absoluta de los presentes, después tenemos mayoría absoluta de la totalidad de los miembros, y tenemos 2/3. Los 2/3 pueden ser de los presentes o de la totalidad. Eso serían más o menos las mayorías que están en la Constitución Nacional. ¿Qué pasa con el tema de las mayorías? 2/3. Acá la doctrina se vuelve a dividir. Parte de la doctrina, les diría como la doctrina como más ortodoxa, sostiene que los 2/3 es sobre la totalidad de los miembros que conforman cada cámara. 2/3 de la totalidad de los miembros que conforman cada cámara. 2/3 de la Cámara de Diputados y 2/3 de la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Dicen. Por un lado, por la relevancia del tema, es decir, por la importancia del tema. ¿Por qué? Porque es una ley declarativa de la necesidad de la reforma. Primer punto. Segundo punto, por la rigidez constitucional, esto que veníamos diciendo, es decir, la rigidez porque tenemos una constitución rígida. Y también, en tercer punto, porque lo que dicen los partidarios de esta doctrina, que cuando el constituyente quiere expresamente que se refiere a los miembros presentes, lo dice en el artículo, en la Constitución Nacional. Ejemplos: artículos 53 y 59, por ejemplo, con relación al juicio político, habla de los 2/3 de los miembros presentes. O también artículo 86, con relación al defensor del pueblo. Entonces se entienden más o menos los tres argumentos. Por un lado, por la importancia del tema, la rigidez de la Constitución Nacional, y que cuando expresamente el constituyente quiere que se trate de los miembros presentes, lo dice en el artículo. ¿Qué dicen los defensores de la tesis amplia, de los 2/3 de los miembros presentes? Es como la otra cara del argumento que yo les mencionaba recién. Lo que dicen, que no se le puede exigir a la Constitución, es decir, ante el silencio constitucional no se le puede estar exigiendo que diga algo que no dice. Es decir, que si concretamente, si el texto constitucional no se está refiriendo a los 2/3 de la totalidad, no les podríamos estar exigiendo que sean en definitiva como la tesis anterior, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con todo este palabrerío? Que sería más o menos lo mismo que está diciendo los anteriores, que no se le puede estar exigiendo a la Constitución algo que no dice. Entonces ellos se mantienen por los 2/3 de los miembros presentes. Si bien parece una cuestión académica, esto es un tema, les diría, más bien político. Porque, ¿qué pasa? Ustedes fíjense que los 2/3 de la totalidad es mayor cantidad de votos. Entonces, como se está reformando la Constitución Nacional, es un poco, en definitiva, la conveniencia de hacer más o menos estricta la reforma, ¿no? Es decir, o más o menos rígidas, por seguir con el mismo argumento. Por ejemplo, la postura de Quiroga Lavie, él sostiene que en definitiva es una política del Congreso, cuando declara la necesidad de la reforma, es una conveniencia política de hacer en definitiva más o no rígida la reforma. En casi todas las reformas que nosotros sufrimos, que sufrió la Constitución de 1853, siempre, casi toda, fue 2/3 de los miembros, de la totalidad de los miembros que componen cada cámara. Salvo la reforma de 1949, que fue 2/3 de los miembros presentes de cada cámara. Eso después, cuando lean la reforma de 1949, suscitó varios inconvenientes. Y la reforma de 1898 fueron 2/3 de los miembros en actividad. Eso es como un dato de cada una de las reformas.
La reforma de 1994 fue 2/3 de los miembros, de la totalidad de los miembros que componen cada Cámara. ¿Alguna pregunta con relación a esto? Estamos... Bueno, sigo, aunque sea aquí, quiero terminar con esta etapa preconstituyente o de iniciativa. Otro punto que estaría dentro de esta etapa preconstituyente es el alcance de la reforma. Cuando digo alcance de la reforma es delimitar los puntos que tienen que ser reformados. ¿Quién delimita los puntos que tienen que ser reformados y el alcance, si es total o parcial? En el Congreso. Por eso estamos diciendo que el órgano natural de esta etapa preconstituyente es el Congreso. ¿Cuándo lo hace? Cuando declara la necesidad de la reforma. Con relación al alcance de la reforma, podemos decir que hay tres ítems que irían de menor a mayor para determinar el alcance de la reforma. Ustedes tienen en sentido amplio, que es lo que ocurrió con la reforma de 1949, por ejemplo, concretamente, la reforma de 1949 estableció esta ley, que yo recién se las mencioné, las 13.233, declaró que concretamente los objetivos de la Convención serían la revisión y la reforma a los efectos de suprimir, modificar, agregar o corregir sus disposiciones para la mejor defensa de los derechos del pueblo y bienestar de la nación. ¿Qué quiero decir con esto? La reforma de 1949. Esa ley que declara la necesidad de la reforma no estableció si la reforma iba a ser total o parcial y qué puntos tenían que ser reformados, sino simplemente dejó plena soberanía, por decirlo, a la Convención Constituyente Reformadora. Es decir, con una frase, se las vuelvo a leer, la revisión y la reforma a los efectos de suprimir, modificar, agregar o corregir sus disposiciones para la mejor defensa de los derechos del pueblo y bienestar de la nación. Es decir, fue amplia, no se estableció si era total o parcial y no estableció qué artículos debían ser reformados. El segundo, que por eso les decía que va de mayor a menor, es estricto, alcance estricto. Alcance estricto es lo que ocurrió en todas las reformas, es decir, 1860, 1866, 1898 y 1957. Es decir, en todas las reformas, menos en la de 1949, que fue amplio, y menos en la de 1994, que ahora les digo cómo fue. Entonces, estricto. Se las vuelvo a decir, 1860, 1866, 1898 y 1957. Acá, en esta reforma, ¿qué es lo que hace el Congreso en la ley declarativa? Fija los puntos que tienen que ser reformados en forma inequívoca, es decir, en forma expresa. Congreso dice, a los efectos de ser reformado, artículo 70, 72, 73, inciso cuarto, es decir, proyecta el Congreso en la ley declarativa los artículos que deben ser reformados. Ese era amplio, entonces ya vimos, estricto, ya vimos amplio y vimos estricto. Y el último sería estrictísimo. Estrictísimo es solamente lo que ocurrió en la reforma de 1994. Esto lo que ocurrió fue con la cláusula cerrojo, que fue lo que estableció el artículo 5 de la ley 24.309, que un poco lo que decía hoy Josefina, por un lado se estableció que en la parte dogmática, después vamos a ver hasta dónde... cuando veamos la reforma de 1994, se prohibió expresamente modificar la primera parte de la Constitución Nacional, y luego, en un artículo 2 de la ley 24.309, se establece lo que se denominó un núcleo de coincidencias básicas. Ya lo vamos a ver cuando veamos la reforma, y que por el artículo 5 de esta misma ley se tenían que aprobar en paquete, in totum, dicen, igual lo vamos a ver bien cuando veamos la reforma, ¿no? Pero simplemente para que se entienda en este punto. Se tenía que aprobar, les decía, in totum,
en paquete, o por la afirmativa o por la negativa. Pero, ¿qué significa esto? No se le permitió a los convencionales ni agregar una coma a ese texto preformulado por el Congreso en la ley declarativa. Entonces, solamente se podía votar por el sí o por el no. Después vamos a ver que esto dio origen a numerosos fallos. La cláusula cerrojo, esta del artículo 5, fue criticada por invadir el ámbito de la convención y por esto que les digo, obligar a los convencionales a pronunciarse como si hubiese unidad de criterios. ¿Sí? Insisto, esta cláusula cerrojo fue criticada, dio origen a varios fallos, por esto que les digo, porque invade en definitiva el ámbito, esto que hablábamos hoy, ¿no? Que quien efectúa la reforma es la convención, y porque obliga a los convencionales a pronunciarse o por el sí o por el no, sin la posibilidad en definitiva de debatir esto de la cláusula cerrojo, perdón, del núcleo de coincidencias básicas del artículo 2. Este último ítem es estrictísimo, es decir, porque precisamente, después cuando veamos la reforma de 1994 lo vamos a ver bien, pero las cosas que se le critica es en definitiva quién hizo la reforma del 94, ¿no? Si los convencionales constituyentes o esa ley declarativa, que a su vez esa ley declarativa viene del Pacto de Olivos, ¿no? Entre los doctores Menem y Alfonsín. Entonces, esa es un poco la crítica que tiene la reforma de 1994 con la cláusula cerrojo del artículo 5, es decir, el funcionamiento del artículo 2 y el artículo 5 de la 24.309. Bueno, ya estamos casi en hora. Simplemente les dejo como tarea para el hogar. Siguiendo con este procedimiento reformatorio, teníamos lo que yo les acabo de explicar, la etapa preconstituyente o de iniciativa, que tuvimos que hablar de las mayorías y del alcance de la ley declarativa. Después tienen una etapa electoral, que es una etapa intermedia, que esta es la etapa que pueden o no encontrar en los diferentes libros, porque ¿qué pasa? Esta etapa electoral o intermedia, el órgano natural donde se cumple esta etapa es en definitiva en el cuerpo electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Esta etapa es la intermedia entre la primera y la última, y es la etapa en donde elegimos a los convencionales constituyentes. Por eso algunos autores no la consideran como una etapa propiamente dicho, ¿no? Es una etapa intermedia entre la etapa preconstituyente y la etapa constituyente. Y la última etapa, que sí quiero que vean, sería la etapa constituyente o reformadora propiamente dicha, constituyente o reformadora propiamente dicha, que el órgano natural donde se cumple esta etapa ya es la Convención Constituyente Reformadora, porque es en definitiva donde se efectúa la reforma, es decir, donde se hace la reforma. Entonces, resumiendo, y como van a tener unos cuantos días para la clase que viene, yo arranco explicándole un poquito la etapa electoral y la etapa constituyente, y sí, empezaríamos con la reforma de 1994. Si quieren, vayan leyendo los antecedentes históricos, la ley 24.309, y los fallos que ocasionó, por decirlo de una manera, la reforma de 1994. Caso Polino, caso Fait, caso Romero Feris y caso Schifrin. Polino, Fait, Romero Feris y Schifrin. Con esto termino. Yo creo que en el campus, fíjense, del año pasado, si de reforma, la parte de fallos lo tienen, así que cualquier cosa si no me preguntan, pero creo que yo les dejé la parte de los fallos, igual en cualquier libro, obvio, con la reforma los van a encontrar. El de Schifrin es muy nuevo, así que lo van buscando, si no me preguntan. Bueno, preguntas de esta parte que hemos visto. Es como muy sencillo lo que hemos visto hoy, capaz que la parte más complicada de la reforma
es la parte de los fallos. ¿Tienen alguna duda? Me quedo unos minutitos por si me quieren preguntar algo. Acuérdense de leer las reformas, ¿no? Es decir, yo por una cuestión de tiempo, porque quiero llegar a la bolilla 4 de obvio, que es muy importante, supremacía y control, pero acuérdense de darle una leída, por lo menos, a las reformas que ustedes vieron en historia. Escucho un murmullo, pero no sé si es alguien que tiene el micrófono abierto o es que me quieren hacer alguna pregunta. Por mi parte, por ahora todo claro lo que dijo. Me tengo que ir a otra clase, así que me Sí, desconecto. disculpen hoy que empecé un poquito más tarde, no hay problema. No, por favor. Muchas gracias. Lo último que les digo, estoy en el WhatsApp con ustedes, así que no pongan nada en contra de la profesora ni de la clase, pero no, todas las dudas que tengan o eso, siempre por WhatsApp seguimos. Daniel no le gusta estar en los WhatsApp, pero yo no tengo drama. Muchas gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo más? Eugenia, ¿qué bibliografías nos recomendás? Miren, ¿La la verdad, bibliografía que nos recomendás? sí, yo les soy sincera, como los libros están tan caros y eso, yo en ningún momento les voy a decir compren libros. Siempre yo les digo que quiero decir con esto, traten de acceder al que a veces yo sé cómo es, al que les prestan, al que tengan, al que puedan conseguir. A ver, Quiroga Lavie, Daniel lo sigue, a mí también me gusta Vidar Campos, por ejemplo, no sé, yo acá estoy con esta, que también está bueno porque después es un libro que me refiero que les sirve para el resto de las materias. Esta es la Constitución comentada de María Angélica Geli, por ejemplo, alguna Constitución comentada pueden tener. Sí, es obvio lo que les voy a decir, que tenga la reforma de 1994, no, eso es porque la reforma de 1994 fue importante, integral, eso es elemental. Pero les diría que con Quiroga o con Vidar Campos, me parece que van a andar bien. Yo a veces, es decir, mi función cuando vengo les doy clase, es decir, la tengo leída por varios, no es que venga a repetir lo que dice un libro, ¿no? Pues si no, no serviría. Yo lo que quiero es que ustedes los temas los entiendan. Pero a mí, particularmente, a veces Vidar Campos me gusta porque es bastante claro, pero Daniel sigue a Quiroga, yo no sé, algo les comentó ayer de los libros. Él, cuando les habló de la bibliografía, ¿les dijo algo o no? Básicamente sobre la Constitución, que teníamos que tenerla. Sí, la Constitución sí, es elemental. Si no vieron la Constitución, aunque sea esa sin comentar, eso sí. Y les recomiendo ya, porque una vez que salgamos de toda esta primera parte que es teoría, después, por ejemplo, cuando veamos los poderes, sí o sí con la Constitución en mano, porque es elemental la lectura de los artículos y que ustedes comiencen a, no es que se les va a preguntar el artículo de memoria, ni mucho menos, pero sabiendo más o menos los artículos pueden empezar en definitiva como a jugar un poco con los artículos, ¿no? Esa cosa de decir, bueno, hablo de atribuciones del Congreso y sé que está en el 75, y no sé, y estoy en tributario, lo puedo relacionar con el 4, que es tesoro, es decir, como empezar a tener más contacto con la Constitución. Yo lo que les recomiendo que si pueden acceder a alguna Constitución comentada, también después les sirve para humanos. Así que eso también está bueno. Pero, insisto, como está todo y a veces es muy difícil decirle, bueno, ahora si usted me dice, bueno, tengo que ir a comprar, quiero comprarme una, yo les recomiendo una Constitución comentada que después, en definitiva, sirve para humanos y para el resto de la carrera. Bueno,
parece el juego de los 10 indiecitos, ya van quedando menos, somos 10. ¿Alguna otra duda? Muchas gracias. No, de nada. Yo sé, hoy empecé más tarde y sé que se tienen que ir 6:30 a otra clase. Bueno, cerramos. Acuérdense que el miércoles que viene no tenemos, porque es 24 de marzo, es feriado, así que vamos a pasar al 31, así que les pido que tienen 15 días, que avancen, sobre todo con la reforma de 1994, y se pueden ir viendo los fallos mejor. Bueno, nos vemos en 15 días. Hasta luego. ¿Y quién te lo trajo?